La respuesta de la Tierra al genocidio. Ahora dejamos de ser civilizados. El día que los alienígenas decidieron exterminar a la humanidad, fue también el día en que descubrieron que llevábamos 30 años preparándonos para su traición. Jefe xenólogo de la hegemonía galáctica escupió su bebida matutina sobre una pantalla holográfica absurdamente cara, sus mandíbulas chasqueando con agitación incontrolable. La razón, la supuestamente primitiva red de defensa de la Tierra, acababa de convertirse en algo apocalíptico en solo 6 minutos. Imposible, murmuró, recalibrando frenéticamente los sensores. Simplemente imposible. En su pantalla apareció un mensaje. Con respecto a su plan de extinción, solicitud denegada. Nos hemos tomado la libertad de mejorar su red de defensa. Considérenlo su última advertencia. El genocidio ya no es una solución aceptable. Cualquier otro intento será respondido con extrema severidad. Firmado. Humanidad. Departamento de Minonecentes. Prevención de extinciones. El momento en que todo cambió no fue cuando la humanidad recibió la orden de extinción. Ni siquiera cuando descubrieron el largo historial de la hegemonía gestionando especies que les resultaban inconvenientes. No, el punto de inflexión fue cuando el jefe xenólogo de la hegemonía galáctica escupió su bebida matutina sobre una pantalla holográfica absurdamente cara, con las mandíbulas chasqueando de pura desesperación. La causa de esta reacción, tan poco digna, un simple paquete de datos desde su estación de monitoreo cerca de Sol, con lo que parecía ser un fallo catastrófico del sistema. Las lecturas indicaban que la supuestamente primitiva red de defensa de la Tierra había pasado de rudimentaria a apocalíptica en aproximadamente 6 minutos. Imposible, murmuró recalibrando frenéticamente los sensores. Simplemente imposible. Lo que la hegemonía estaba a punto de descubrir sobre lo imposible es que tenía una relación bastante flexible con la determinación humana. Habían pasado unos 30 ciclos estándar desde el primer contacto, cuando la humanidad fue recibida en la comunidad galáctica con la misma calidez que un auditor fiscal saludando a su próxima cita. La hegemonía, en su infinita sabiduría, esperaba que los humanos estuvieran debidamente agradecidos por ser reconocidos por una civilización tan avanzada. Anticipaban el patrón habitual. Los nativos se maravillarían con su tecnología, firmarían cualquier tratado que les pusieran delante y, en general, sabrían cuál era su lugar en el gran esquema de las cosas. Lo que obtuvieron, en cambio, fue una especie que leía la letra pequeña. El cuerpo diplomático humano abordó cada tratado, cada acuerdo comercial y cada intercambio cultural con la misma meticulosidad que se aplicaría a la desactivación de una bomba. Sonreían, asentían, hacían preguntas interminables y lo más preocupante de todo, tomaban notas. Son sorprendentemente civilizados. Fue el consenso general entre el cuerpo diplomático de la hegemonía. Lo decían como un cumplido, aunque con el mismo tono condescendiente que se usaría para elogiar a una mascota por no ensuciar la alfombra. Los humanos, por su parte, jugaron su papel a la perfección. Adoptaron las tecnologías recomendadas al ritmo indicado, siguieron al pie de la letra las regulaciones comerciales. Incluso participaron con entusiasmo en los programas de intercambio cultural, aunque la hegemonía más tarde se daría cuenta de que deberían haber sospechado más de la cantidad de humanos interesados en estudiar historia militar alienígena. Durante P-900, este periodo de aparente armonía, la hegemonía cometió su error fatal. En su complacencia, no se dieron cuenta de que cada estación espacial humana tenía paredes sorprendentemente gruesas. No cuestionaron por qué cada nave colonia tenía sistemas de energía diseñados para soportar 3 veces su tamaño. Pasaron por alto el hecho de que las redes de comunicación civiles humanas usaban cifrado de nivel militar. La hegemonía
estaba tan ocupada felicitándose por haber civilizado con éxito a otra especie que pasó por alto todas las señales de una civilización preparándose para la guerra. El punto de quiebre llegó con lo que la hegemonía consideraba una operación de rutina. En su visión, simplemente estaban llevando a cabo un control de plagas estándar, eliminando una especie preespacial que mostraba tendencias agresivas inapropiadas. El hecho de que esta especie hubiera demostrado un notable avance en el uso de herramientas y en la organización social fue registrado, pero considerado irrelevante. Cuando la noticia de esta operación llegó a la Tierra, la respuesta humana desconcertó a la hegemonía. No hubo protestas oficiales ni indignación diplomática. En su lugar, hubo una oleada de actividad que los analistas de la hegemonía descartaron como agitación cultural. Lo que no sabían era que la humanidad acababa de recibir toda la confirmación que necesitaba. La cuenta regresiva para su respuesta había comenzado. Ahora, mientras las alarmas resonaban en todo el centro de mando de la hegemonía, un único mensaje apareció en sus pantallas. Con respecto a su plan de extinción, solicitud denegada. Por cierto, nos hemos tomado la libertad de hacer algunos cambios en su red de defensa. No se molesten en intentar arreglarla. Diseñamos las mejoras para que sean permanentes. Considérenlo su primera y última advertencia. El genocidio ya no es una solución aceptable para los inconvenientes políticos. Cualquier otro intento será respondido con extrema severidad. El mensaje estaba firmado. Humanidad, Departamento de Prevención de Extinciones. La lección había terminado. El problema de enviar a la humanidad una notificación de extinción con un tono firme es que tiende a despertar su lado más creativo. La hegemonía estaba a punto de descubrir hasta qué punto los humanos podían ser creativos cuando estaban adecuadamente motivados. La primera pista llegó en forma de un informe exhaustivo entregado simultáneamente a todos los miembros del Consejo Galáctico. El documento llevaba un título bastante útil. Un breve resumen de las capacidades militares humanas que realmente deberían haber preguntado antes. La reacción inicial del Consejo fue descartarlo como propaganda. Esto duró aproximadamente 3 minutos o exactamente el tiempo que tomó para que su principal instalación militar en el sector Centu transmitiera su rendición. Su comandante, demostrando un notable instinto de supervivencia, aparentemente había decidido que la flota humana que apareció de la nada tal vez valiera la pena tomar en serio. Pero nuestros sensores no detectaron ningún movimiento de 1900 flotas, protestó un miembro del Consejo, sus tentáculos retorciéndose de agitación. Curioso lo de eso, respondió la voz humana a través de los sistemas de comunicación recién hackeados. Nos pareció que su tecnología de sensores era bastante limitada, así que la mejoramos. Ahora deberían recibir lecturas mucho más precisas. Y las estaban recibiendo. Las nuevas lecturas mostraban activos militares humanos por todo el espacio de la hegemonía, activos que, según toda la inteligencia previa, no deberían existir, no podían existir, y sin embargo, indiscutiblemente existían. El mando militar de la hegemonía estaba experimentando algo que los humanos llamaban un muy mal día. Resultó que aquellas naves coloniales con sistemas de energía sobredimensionados no eran simplemente errores de diseño. Esas estaciones espaciales con paredes innecesariamente gruesas resultaron ser perfectas para ocultar generadores de escudos de grado militar. Los sistemas de energía excesivos eran ideales para alimentar armas que la hegemonía había considerado teóricamente imposibles. La teoría, al parecer, tampoco estaba teniendo un buen día. Mientras esta realidad se asentaba, el cuerpo diplomático humano
dejando de lado su cuidadosamente mantenida apariencia de inferioridad tecnológica, comenzó a realizar presentaciones en varios mundos de la hegemonía. Oficialmente, estos eventos se llamaban seminarios educativos sobre relaciones interestelares. Extraoficialmente, eran la manera de la humanidad de decir: hablemos de todas las formas en que han malinterpretado su lugar en el universo. Una presentación particularmente memorable incluía un análisis detallado sobre cómo los humanos habían identificado y explotado sistemáticamente cada debilidad en la tecnología de la hegemonía. El presentador, manteniendo una cortesía profesional impecable, usó transiciones de PowerPoint entre cada revelación de superioridad tecnológica. Alguien incluso había añadido efectos animados. El jefe de seguridad de la hegemonía, según los informes, necesitó atención médica después de enterarse de que los humanos llevaban 15 ciclos usando sus propios sistemas de vigilancia para monitorearlos. El hecho de que esta información fuera presentada con una diapositiva que mostraba una Tierra caricaturizada levantando el pulgar no ayudó a su estado. Pero, ¿cómo se había llegado a este punto? La respuesta estaba en el primer error de la hegemonía: subestimar la paranoia humana. Desde el primer contacto, la humanidad había abordado las relaciones galácticas con lo que llamaban optimismo cauteloso, que en la práctica significaba diplomáticos sonrientes, respaldados por analistas militares trabajando furiosamente. Mientras el cuerpo diplomático conversaba sobre intercambio cultural y oportunidades comerciales, las agencias de inteligencia de la Tierra habían estado catalogando cada fragmento de información sobre la tecnología, las estructuras sociales y las capacidades militares de la hegemonía. El verdadero punto de inflexión llegó 8 ciclos antes, cuando un oficial humano de intercambio cultural, oficialmente allí para aprender sobre formas de arte de la hegemonía, accidentalmente accedió a archivos clasificados que detallaban los protocolos de gestión de especies de la hegemonía. La información fue transmitida discretamente de regreso a la Tierra, donde confirmó las peores sospechas de la humanidad. La hegemonía no era tanto una comunidad galáctica como un servicio de exterminio cósmico con buena publicidad. Esa misma noche, en una instalación secreta bajo el Océano Pacífico, el Consejo de Defensa Unificado de la Tierra tomó una decisión crítica. En lugar de confrontar a la hegemonía con lo que habían descubierto, acelerarían lo que ya se conocía como Operación Caballo de Troya, la preparación sistemática para un conflicto que ahora sabían que era inevitable. Lo que siguió fue quizás el engaño más elaborado en la historia humana. Cada avance tecnológico fue cuidadosamente disfrazado detrás de una fachada de progreso modesto. Se construyeron naves de guerra dentro de asteroides huecos. Las investigaciones de armamento se realizaron en instalaciones que oficialmente no existían. El personal militar se infiltró en operaciones civiles, listo para cambiar de rol en un instante. Lo más importante es que los humanos comenzaron el arduo trabajo de infiltrarse en los sistemas de la hegemonía. Empezaron con cosas pequeñas: un sensor aquí, un relé de comunicación allá. Luego vinieron las redes de defensa, las bases de datos militares y, finalmente, los propios sistemas de mando. La infiltración fue facilitada por lo que la hegemonía consideraba una curiosa manía humana: su obsesión por enviar estudiantes a programas de intercambio cultural. Lo que la hegemonía no se dio cuenta fue que estos estudiantes eran a menudo los mejores especialistas en sistemas, físicos cuánticos y estrategas militares de sus planetas. «Tienen tantas ganas de aprender», informaban los oficiales, «de asuntos culturales de la hegemonía. Hacen preguntas tan detalladas sobre nuestra tecnología». Vaya que sí.
Para cuando la hegemonía decidió que la Tierra era demasiado problemática para mantenerla en pie, los humanos ya tenían acceso a prácticamente todos los sistemas críticos del espacio de la hegemonía. Llevaban más de una década estableciendo puertas traseras, instalando programas inactivos y mapeando vulnerabilidades. También habían estado construyendo. Los enormes sistemas de energía de sus colonias no eran fallos de diseño, sino que alimentaban fábricas que trabajaban sin descanso, produciendo tecnologías que la hegemonía creía que los humanos no alcanzarían en siglos. Las gruesas paredes de sus estaciones espaciales ocultaban no solo generadores de escudos, sino sistemas de armas que violaban lo que la hegemonía consideraba leyes inmutables de la física. Todo esto permaneció oculto gracias a una ventaja crucial: la absoluta certeza de la hegemonía en su propia superioridad. Veían lo que querían ver, una especie primitiva ocupada en sus asuntos primitivos, posiblemente consciente de su inminente desaparición, pero aceptándola como inevitable. Deberían haber prestado más atención a la historia humana, en particular a las partes donde civilizaciones enteras fueron aniquiladas por subestimar la capacidad de los humanos para adaptarse. Mientras tanto, las comunicaciones diplomáticas humanas adoptaron un tono inusualmente formal. Sus naves comerciales comenzaron a operar con una capacidad de carga sospechosamente cercana al máximo en cada viaje. Las redes de entretenimiento humanas empezaron a producir un número inusual de documentales sobre especies extintas de la Tierra. Las instituciones educativas de repente pusieron un énfasis notable en cursos sobre la preservación y rehabilitación de poblaciones en peligro de extinción. La Oficina de Asuntos Culturales de la Hegemonía archivó estas observaciones bajo empatía biológica inofensiva y siguió adelante con asuntos más importantes, como la planificación de la siguiente fase de su programa de gestión de especies. Esta fase casualmente incluía a la Tierra. Más tarde afirmarían que la decisión no era personal. Los humanos simplemente estaban mostrando demasiados rasgos preocupantes: adaptación tecnológica rápida, eficiencia en el uso de recursos y, lo más alarmante, una creciente tendencia a cuestionar las decisiones de la hegemonía. El hecho de que los humanos hubieran comenzado a establecer colonias independientes a un ritmo inquietante fue citado como prueba de su potencialmente desestabilizador impacto en la sociedad galáctica. La orden de extinción se redactó con la misma tediosa burocracia que cualquier otra decisión administrativa. Se archivó en triplicado, fue sellada por las autoridades correspondientes y programada para su implementación con la misma ceremonia que una orden de suministros de oficina. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron interesantes. La primera señal de que algo no iba bien llegó cuando los representantes humanos comenzaron a solicitar copias de los registros históricos sobre todas las especies que la hegemonía había gestionado en los últimos 1000 siglos. Las solicitudes eran completamente formales. Se presentaron por los canales oficiales y citaban motivos legítimos de investigación académica. La segunda señal fue el repentino aumento en la actividad comercial humana. Comenzaron a acumular materiales en bruto a un ritmo sin precedentes, aunque siempre dentro de las cuotas asignadas por los tratados. Cuando se les preguntó, proporcionaron documentación detallada, explicando que estos suministros eran para mejoras en la infraestructura. La tercera señal, y la que realmente debería haber encendido las alarmas, fue la repentina popularidad de los textos históricos humanos entre su personal diplomático. Particularmente solicitados estaban documentos sobre algo llamado la Convención de Ginebra y varios tratados sobre las reglas de la guerra. Pero la hegemonía, segura en su superioridad tecnológica y en sus milenios de dominio ininterrumpido, vio lo que quería ver.
A medida que se acercaba la fecha de implementación del manejo de la Tierra, los sistemas de vigilancia de la hegemonía no reportaron nada inusual. Las ciudades humanas continuaban con sus operaciones normales. El tráfico espacial seguía sus patrones regulares. Sus comunicaciones seguían siendo en su mayoría civiles, aunque hubo un notable aumento en las transmisiones de entretenimiento sobre victorias militares históricas contra fuerzas abrumadoramente superiores. Si los analistas de la hegemonía hubieran estado prestando atención, tal vez habrían notado que estos documentales históricos se enfocaban especialmente en tácticas de guerrilla y estrategias de guerra asimétrica. Tal vez también habrían notado que las comunicaciones diplomáticas humanas habían adoptado un tono inusualmente formal o que sus naves comerciales parecían sospechosamente sobrecargadas en cada viaje. Pero no lo notaron. Estaban demasiado ocupados preparando lo que pensaban que sería un evento de extinción de rutina. Y así volvemos a nuestro jefe xenólogo, mirando fijamente unas lecturas que sugerían que la supuestamente primitiva red de defensa humana acababa de transformarse en algo que hacía que sus sistemas militares más avanzados parecieran juguetes de niños. Lo más interesante no era solo que los humanos habían ocultado capacidades militares. Era que, al parecer, habían ocultado ramas enteras del desarrollo científico. Tecnologías que la hegemonía había considerado imposibles eran de repente muy posibles, y estaban apuntadas directamente a sus centros estratégicos. Mientras el xenólogo se apresuraba a activar el canal de comunicación de emergencia, su terminal mostró el mensaje entrante de la Tierra, el que negaba su solicitud de extinción. Así comenzó lo que los historiadores militares humanos más tarde llamarían el conflicto más unilateral en la historia galáctica, aunque técnicamente señalarían con su característica precisión, no fue tanto un conflicto como una corrección sistémica extremadamente minuciosa. La hegemonía estaba a punto de aprender por las malas que intentar exterminar a la humanidad no era solo un error táctico. Era una total y absoluta falta de comprensión de con quién estaban tratando. Mientras el liderazgo de la hegemonía se reunía frenéticamente en su centro de mando de emergencia, el primer golpe real de la humanidad ya estaba en marcha. Lo llamaron Operación Arcoíris de Lectura, y fue quizás la campaña de guerra informativa más devastadora en la historia galáctica. Mientras la hegemonía se ocupaba planeando eventos de extinción, los humanos habían estado ocupados traduciendo y distribuyendo información sobre cada especie que la hegemonía había gestionado a lo largo de los siglos. Esta información ahora estaba siendo transmitida a todos los mundos dentro del espacio de la hegemonía, con anotaciones. Las anotaciones eran particularmente problemáticas, ya que incluían notas útiles como: esta civilización podría haber resuelto sus problemas de degradación genética. Esta otra ya había encontrado una solución para la producción sostenible de energía antes de ser considerada inadecuada para la sociedad galáctica. El Ministerio de Propaganda de la Hegemonía estaba descubriendo que es bastante difícil mantener una imagen de liderazgo benevolente cuando de repente todos tienen acceso a tu historial de genocidios. Al mismo tiempo, las fuerzas militares humanas estaban llevando a cabo lo que llamaban actualizaciones de seguridad pacíficas en todo el espacio de la hegemonía. Estas mejoras consistían principalmente en eliminar la capacidad de la hegemonía para controlar sus propios sistemas militares. Los humanos fueron muy educados al respecto, incluso dejando manuales titulados ¿Por qué sus armas ya no funcionan? Una guía para el usuario. El intento de la hegemonía de contraatacar fue breve y vergonzoso. Resultó que lanzar un ataque contra un enemigo que ya había actualizado tus propias armas era más o menos tan efectivo
como intentar ganar una partida de ajedrez después de que tu oponente reemplazara todas tus piezas con patos de goma particularmente críticos. La respuesta humana a estos intentos fue enviar mensajes de asistencia técnica. Notamos que está intentando iniciar un bombardeo planetario. Le gustaría ayuda con entender por qué eso no va a funcionar, aprender sobre resolución de conflictos no genocida, rendirse con dignidad. Los mensajes incluían emojis. El último intento desesperado de la hegemonía fue intentar activar sus armas del juicio final, dispositivos tan terribles que nunca habían sido utilizados, solo mantenidos como una última línea de disuasión. La respuesta humana fue transmitir los esquemas de estas armas junto con documentación detallada de cómo habían sido desactivadas en secreto años atrás. En serio, decía la transmisión, ¿de verdad creyeron que íbamos a dejarlas operativas? Un becario las deshabilitó en su primera semana. Era parte de su programa de orientación. El director de inteligencia militar de la hegemonía sufrió lo que sería el equivalente de un aneurisma en su especie al enterarse de que los humanos habían tratado el desmantelamiento de sus armas más devastadoras como una tarea de nivel principiante. A medida que la crisis se intensificaba, el Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. La Cámara del Consejo, que alguna vez fue un símbolo de la autoridad de la hegemonía, ahora se sentía como la sala de juntas de una corporación en bancarrota. Los representantes de varias especies se removían incómodos en sus asientos, mirando las salidas y calculando su futuro político. El alto consejero de la hegemonía, un ser cuya especie había evolucionado a partir de depredadores, ápice, se encontró en la desconocida posición de ser la presa. «Debemos mantenernos unidos», declaró, sus mandíbulas temblando ligeramente. Esta agresión humana no puede quedar sin respuesta. La sala quedó en silencio. Luego estalló en lo que los humanos llamarían risa nerviosa de ejecución inminente. «¿Agresión?», respondió el representante de Próxima Centauri, un sistema que había aceptado la protección humana 2 ciclos antes. «Están respondiendo a su orden de extinción. Una orden, por cierto, que suena notablemente similar a la que mi especie recibió antes de que los humanos intervinieran». En todo el espacio de la hegemonía estaba surgiendo un patrón. Especies que habían sufrido durante siglos bajo el dominio de la hegemonía estaban descubriendo que de repente sus capacidades defensivas habían mejorado misteriosamente. Sus canales de comunicación estaban libres de monitoreo. Muchas estaban recibiendo mensajes cifrados del cuerpo diplomático humano, ofreciendo lo que llamaban acuerdos de seguridad cooperativa. Las ofertas incluían documentación detallada sobre los planes de la hegemonía para su eventual gestión. Pero la revelación más devastadora aún estaba por llegar. Mientras el liderazgo de la hegemonía buscaba desesperadamente alguna forma de recuperar el control, los humanos comenzaron a transmitir lo que llamaron informes de transparencia en toda la galaxia. Estos informes detallaban cómo la humanidad había pasado los últimos 30 ciclos preparándose sistemáticamente para proteger a todas las especies en desarrollo de la galaxia. Habían mapeado cada mundo que mostraba signos de inteligencia emergente. Habían establecido estaciones de monitoreo ocultas. Habían desarrollado protocolos de protección. En otras palabras, mientras la hegemonía planeaba añadir a la humanidad a su lista de especies extintas, los humanos habían estado asegurándose de que serían la última especie en enfrentar tal amenaza. El cuerpo diplomático humano, manteniendo su impecable profesionalismo, envió un mensaje de seguimiento al Consejo Galáctico. Sabemos que esto es mucha información para asimilar. Para facilitar la transición, hemos preparado una guía completa titulada
Así que acabas de descubrir que en realidad no eres la especie más avanzada de la galaxia, una guía de autoayuda. Nos hemos tomado la libertad de traducirla a todos los idiomas de la hegemonía. La versión en audiolibro es narrada por lo que ustedes llamarían una inteligencia sintética, otro logro tecnológico que creían imposible. Agregaron una nota final. Creemos que les resultará iluminador. Mientras el liderazgo de la hegemonía luchaba por comprender el verdadero alcance de la situación, las fuerzas humanas continuaban con su desmantelamiento sistemático del antiguo orden. Fueron notablemente eficientes en la forma en que solo una especie que había pasado 3 décadas planeando meticulosamente cada detalle podía hacerlo. Incluso tuvieron la cortesía de presentar la documentación adecuada para cada acción militar. Todos los formularios estaban en perfecto formato burocrático de la hegemonía, aunque alguien había añadido un pequeño "que tenga un buen día" con una carita sonriente en cada uno. La hegemonía estaba aprendiendo una valiosa lección sobre la humanidad. No solo eran buenos en la guerra, también eran expertos en burocracia. Y de alguna manera, eso era aún más aterrador. La respuesta humana a la orden de extinción de la hegemonía entró en lo que los historiadores militares más tarde llamarían fase 3. Ahora nos ponemos creativos. La hegemonía lo llamaría de una forma mucho menos publicable. Todo comenzó con lo que los humanos denominaron Operación Soporte Técnico. Cada instalación militar de la hegemonía recibió actualizaciones de sistemas simultáneas, acompañadas de mensajes de notificación con un tono ridículamente alegre. Su sistema de defensa planetaria ha sido actualizado a la versión 2.0. Nuevas funciones incluyen bloqueo total de armas con capacidad genocida, periodos de enfriamiento obligatorios después de acciones agresivas, subrutinas éticas beta, Wi-Fi gratis en toda la galaxia. Nota: intentar desactivar estas funciones hará que todo su sistema sea reemplazado con videos educativos sobre resolución pacífica de conflictos. Que tenga un buen día. Los comandantes militares de la hegemonía descubrieron horrorizados que sus poderosas naves de guerra ahora se negaban a disparar contra objetivos civiles. En su lugar mostraban mensajes útiles sobre estrategias alternativas de resolución de conflictos. Sus armas capaces de destruir planetas habían sido reprogramadas para lanzar paquetes de materiales de intercambio cultural. Pero la verdadera obra maestra fue la inteligencia artificial. ¿Recuerdan aquellas inteligencias sintéticas que la hegemonía consideraba imposibles? Pues resulta que los humanos habían creado un montón de ellas, cada una especializada en tareas diferentes. Y tenían opiniones muy firmes sobre el genocidio. Los sistemas de defensa de la hegemonía, controlados por sus propias IA, se encontraron en debates filosóficos con las IA humanas sobre la ética de la extinción de especies. Las IA humanas eran increíblemente persistentes y tenían acceso a una extensa biblioteca de videos de gatos. Usaron esos videos para argumentar sobre el valor de preservar especies que parecen inútiles. Mientras tanto, las fuerzas humanas comenzaron lo que llamaron operaciones agresivas de mantenimiento de la paz. Esto consistía principalmente en aparecer en lugares donde la hegemonía desearía que no pudieran llegar e implementar lo que los humanos llamaban protocolos obligatorios de amistad. La hegemonía aprendió rápidamente que los humanos tenían una definición peculiar de la amistad. Incluía mucho desarme forzoso y la participación obligatoria en ejercicios de trabajo en equipo. Algunos comandantes de la hegemonía fueron obligados a asistir a talleres sobre diversidad y apreciación interespecies. Los talleres incluían pruebas de confianza. El ejército humano había desarrollado una doctrina completamente nueva que llamaron inconveniencia armada.
En lugar de destruir las instalaciones de la hegemonía, simplemente las hicieron insoportablemente molestas de usar. Los sistemas de armas funcionaban perfectamente bien, pero solo después de completar una larga encuesta de satisfacción del cliente. Los centros de mando seguían operativos, pero todas sus pantallas mostraban pantallas de carga interminables. Una estrategia particularmente efectiva fue reemplazar todas las comunicaciones militares con lo que los humanos llamaban música de espera. La hegemonía descubrió que pocas cosas son más desmoralizantes que intentar coordinar la defensa de un planeta mientras se escucha un bucle infinito de The Girl from Ipanema. Pero quizás la táctica más devastadora fue la guerra psicológica humana, la cual, al parecer, estaba dirigida por gente que había esperado toda su vida para ser profesionalmente vengativa. Comenzaron a transmitir demostraciones de tecnologías humanas desconocidas por toda la galaxia. Estas demostraciones estaban formateadas como infomerciales. Cada video contaba con presentadores entusiastas explicando cómo los humanos habían resuelto problemas que la hegemonía llevaba milenios intentando solucionar. ¿Cansado de agujeros de gusano inestables? ¿Preocupado por la degradación cuántica? Presentamos la tecnología de hiperespacio humana, Tim. Pero espera, hay más. Si ordenas en los próximos 30 ciclos, te incluiremos un rediseño completo de los sistemas de viaje más rápido que la luz de tu especie. Oferta válida solo para civilizaciones no genocidas. Los científicos de la hegemonía fueron forzados a ver cómo los humanos demostraban tecnologías que violaban lo que ellos creían que eran leyes inmutables de la física. Las demostraciones incluían risas pregrabadas. El cuerpo diplomático humano continuó su iniciativa educativa a nivel galáctico, que consistía principalmente en señalar todo lo que la hegemonía había entendido mal sobre el universo. Fueron extremadamente meticulosos y tenían presentaciones en PowerPoint para todo. Las presentaciones incluían secciones como conceptos erróneos comunes sobre la tecnología humana y por qué son graciosos. Así que crees que eres la especie más avanzada. Una comedia en 3 actos. Comprendiendo la doctrina militar humana. Sí, en serio planeamos para todo. Cada presentación terminaba con una sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas eran obligatorias. Las respuestas eran invariablemente vergonzosas para la hegemonía. Los humanos incluso establecieron lo que llamaron un Consejo de Revisión de Responsabilidad Galáctica. Su función principal parecía ser encontrar formas cada vez más creativas de asegurarse de que la hegemonía no pudiera volver a dañar a especies en desarrollo. Implementaron lo que llamaron una política de 3 advertencias, aunque nadie estaba muy seguro de qué sucedía después de la tercera, porque nadie era lo suficientemente valiente como para averiguarlo. La primera medida del Consejo fue obligar a todos los funcionarios de la hegemonía a someterse a un entrenamiento de sensibilidad. El entrenamiento fue dirigido por una IA que, al parecer, había desarrollado una obsesión por los escenarios de rol interactivos. Estos escenarios siempre parecían terminar con el funcionario de la hegemonía teniendo que disculparse con representantes de especies que antes habían eliminado. La IA insistía mucho en la técnica adecuada de disculpa. Tenía rúbricas. Mientras tanto, en lo que alguna vez fue la instalación militar más segura de la hegemonía, ingenieros humanos estaban implementando lo que llamaban mejoras estructurales. Estas mejoras consistían principalmente en convertir instalaciones de investigación de armas en lo que los humanos llamaban centros comunitarios. Los centros incluían extensas bibliotecas de información sobre especies que la hegemonía había gestionado, con exhibiciones interactivas sobre sus logros culturales y su potencial tecnológico. La visualización de estas exhibiciones era
obligatoria para el personal militar de la hegemonía. Los centros también contaban con cafeterías que servían cocina de varias especies extintas. Cada plato incluía información detallada sobre su importancia nutricional y cultural, junto con notas sobre cómo estas tradiciones culinarias estuvieron a punto de perderse para siempre. El menú de postres era particularmente incisivo. En todo el antiguo espacio de la hegemonía, las fuerzas de paz humanas estaban implementando lo que llamaban consecuencias proporcionales. Las especies que habían sufrido bajo el dominio de la hegemonía ahora tenían el control administrativo de regiones antes dominadas por las fuerzas de la hegemonía. Los funcionarios de la hegemonía descubrieron que ahora debían rendir cuentas ante seres que alguna vez consideraron desechables. Los humanos proporcionaron extensos programas de formación para estas especies recién empoderadas, con cursos sobre gobernanza eficiente, gestión de recursos, cómo no ser un dictador genocida 101. Los materiales del curso incluían estudios de casos de la historia humana, con análisis detallados sobre cómo cayeron varios regímenes opresivos. Uno de los módulos más populares era reconocimiento de patrones y tú, cómo notar cuando estás del lado equivocado de la historia. En 1900, el mundo natal de la hegemonía, las fuerzas humanas establecieron lo que llamaron un Centro de Educación y Divulgación. Este centro transmitía programación continua sobre la historia y los logros de las especies que la hegemonía había eliminado, intercalados con documentales sobre conceptos humanos como decencia básica y no cometer genocidio. Las transmisiones no podían apagarse. Cada intento de desactivarlas solo aumentaba ligeramente el volumen e incluía subtítulos cada vez más grandes. El antiguo Consejo Supremo de la Hegemonía fue relegado a lo que los humanos llamaban roles de apoyo administrativo. Sus nuevas responsabilidades consistían en archivar informes sobre sus propias decisiones pasadas, con especial énfasis en aquellas que llevaron a la extinción de especies. Los informes eran revisados por un comité de supervisión compuesto por representantes de especies que casi fueron eliminadas por las políticas de la hegemonía. El comité era meticuloso y tenían muchas preguntas, muchísimas preguntas. Cada sesión de revisión terminaba con una evaluación sobre el progreso en la comprensión ética básica del exmiembro del Consejo. Las evaluaciones eran públicas, incluían recomendaciones detalladas sobre cómo mejorar. Las recomendaciones a menudo involucraban proyectos de servicio comunitario en mundos que habían sufrido bajo el dominio de la hegemonía. Estos proyectos eran supervisados por voluntarios humanos que, aparentemente, habían sido seleccionados por su entusiasmo inagotable y su férrea dedicación a las técnicas de refuerzo positivo. «Realmente estás avanzando», le decían a antiguos señores de la guerra de la hegemonía, mientras los ayudaban a restaurar ecosistemas que sus fuerzas habían devastado. «Estamos viendo un verdadero crecimiento en tu comprensión de las consecuencias». Los cumplidos eran tan sinceros que varios exfuncionarios de la hegemonía reportaron sentir lo que los humanos llamaban emociones. Encontraron la experiencia profundamente inquietante. A medida que continuaba el desmantelamiento del poder de la hegemonía, los humanos comenzaron a implementar lo que llamaron Fase 4, construyendo algo mejor. Esta fase involucraba la reestructuración completa del gobierno galáctico, con 1900 un énfasis en lo que los humanos llamaban controles y equilibrios. La nueva Carta Galáctica, redactada por una coalición de especies, incluyendo muchas que la hegemonía había considerado no aptas para la civilización, incluía conceptos revolucionarios como representación igualitaria,
Protección de especies en desarrollo. Consecuencias para aquellos que intenten cometer genocidio. Cada artículo de la carta estaba acompañado de extensa documentación sobre las acciones pasadas de la hegemonía que justificaban su inclusión. La documentación era increíblemente detallada, incluía fechas, ubicaciones y, en muchos casos, grabaciones de oficiales de la hegemonía dando órdenes de exterminio. Resultó que los humanos eran extremadamente buenos recopilando pruebas. La carta estableció un nuevo modelo de gobernanza basado en lo que los humanos llamaban principios democráticos, con disposiciones para especies en diferentes etapas de desarrollo tecnológico. Se incluyeron protecciones estrictas para civilizaciones preespaciales, con regulaciones claras sobre contacto e intervención. Curiosamente, las regulaciones se parecían mucho a algo que los humanos llamaban Star Trek. Sin embargo, cuando se les preguntaba al respecto, los representantes humanos solo sonreían misteriosamente y decían: «Tuvimos buenos maestros». La carta también estableció una nueva fuerza de defensa galáctica, con límites explícitos en su autoridad y mecanismos de supervisión extensivos. Su principal tarea era proteger a las especies en desarrollo de amenazas externas, con especial énfasis en evitar el tipo de gestión que la hegemonía había practicado. Esta fuerza sería comandada por un consejo compuesto por representantes de diversas especies galácticas, con un sistema rotatorio. Ninguna especie podía mantener un puesto de mando por más de un ciclo estándar, y todas las decisiones requerían múltiples niveles de autorización. Los representantes humanos describieron esto como asegurarnos de que nadie tenga ideas graciosas sobre quién está al mando. Pero quizás el aspecto más revolucionario del nuevo orden galáctico fue lo que los humanos llamaron la doctrina de soberanía del desarrollo. Esta doctrina establecía el derecho absoluto de todas las especies sintientes a desarrollarse según sus propios caminos culturales y tecnológicos, sin interferencia externa ni gestión. Incluía disposiciones para contacto y asistencia limitados, pero solo bajo condiciones estrictamente reguladas y con el consentimiento explícito de la especie en cuestión. Todo contacto debía ser documentado y revisado por un comité de supervisión, con consecuencias severas para quienes violaran estas normas. Los humanos describieron estas consecuencias como cosas que realmente no quieres descubrir por ti mismo. Durante toda esta reestructuración, los humanos mantuvieron su particular combinación de eficiencia despiadada y optimismo infinito. Abordaron el desmantelamiento de un régimen genocida con la misma actitud con la que podrían abordar la remodelación de una casa particularmente complicada. Claro, los cimientos son un desastre y los dueños anteriores tenían serios problemas con la decencia básica. Pero con un poco de trabajo y muchos cambios estructurales, podemos hacer de esta galaxia un lugar donde todos puedan vivir. El liderazgo de la hegemonía, viendo cómo su cuidadosamente construido imperio se desmoronaba y era reconstruido ante sus ojos, recibió un último mensaje de la Tierra. No estamos enojados, solo estamos decepcionados. Bueno, en realidad, eso no es cierto. Sí estamos bastante enojados, pero lo estamos manejando de forma constructiva. Tal vez deberían tomar notas. Habrá un examen más adelante. El mensaje iba acompañado de una invitación en el calendario para la primera sesión de Ciudadanía Galáctica Remedial 101. La asistencia no era opcional. A medida que continuaba la reestructuración, ocurrió algo inesperado. Las especies que habían vivido con miedo a la gestión de la hegemonía por generaciones comenzaron a salir de las sombras. Civilizaciones que deliberadamente habían frenado su propio desarrollo tecnológico para evitar atraer la atención de la hegemonía, revelaron avances que habían mantenido en secreto durante siglos.
Resultó que los humanos no eran los únicos que habían aprendido a ocultar sus verdaderas capacidades. En mundos de toda la galaxia, archivos y bases de datos que habían sido cuidadosamente escondidos salieron a la luz. Tecnologías que habían sido abandonadas por miedo a atraer atención no deseada fueron restauradas y mejoradas. Prácticas culturales que habían sido suprimidas por la hegemonía fueron revividas y celebradas. La galaxia, al parecer, había estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo. Y a medida que estas revelaciones salían a la luz, los humanos observaban con lo que parecía ser un deleite genuino. Establecieron programas de intercambio cultural, iniciativas de cooperación tecnológica y lo que llamaron festivales de apreciación interestelar. Estos festivales incluían muestras de arte, música, gastronomía y logros científicos de diversas civilizaciones galácticas, con especial énfasis en expresiones que la hegemonía había considerado inapropiadas o preocupantes. Los humanos participaron con entusiasmo, aportando sus propias expresiones culturales mientras aprendían con avidez sobre las de los demás. Abordaban cada nuevo descubrimiento con una curiosidad y un respeto aparentemente ilimitados, tratando los logros de cada civilización como contribuciones valiosas a la cultura galáctica. Esta actitud, quizás incluso más que su destreza militar o sus avances tecnológicos, fue lo que más desconcertó al antiguo liderazgo de la hegemonía. Habían operado siempre bajo la suposición de que el poder debía acumularse, el conocimiento controlarse y las diferencias erradicarse. Los humanos, en cambio, parecían creer genuinamente que la diversidad debía celebrarse, el conocimiento compartirse y el poder distribuirse lo más ampliamente posible. Desde la perspectiva de la hegemonía, era una completa locura. Y sin embargo, parecía estar funcionando. A medida que el nuevo orden galáctico tomaba forma, la humanidad estableció lo que llamaron el Programa Centinela. Esta iniciativa consistía en el despliegue de estaciones de monitoreo por toda la galaxia, diseñadas para detectar y prevenir cualquier intento de resucitar la gestión al estilo de la hegemonía sobre especies en desarrollo. Las estaciones eran operadas por una coalición de especies, con un sistema rotatorio de supervisión y protocolos de transparencia extensivos. Todos los datos de monitoreo eran de acceso público, con disposiciones para proteger la privacidad y la seguridad de las civilizaciones en desarrollo. La declaración de misión del programa era simple: nunca más. Cuando el programa Centinela entró en funcionamiento, la humanidad entregó su mensaje final a la galaxia. Una declaración de principios que más tarde sería conocida como la Doctrina Terrana. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todas las especies sintientes poseen un valor y una dignidad inherentes, que la diversidad de la vida y la civilización debe ser celebrada y preservada, que ninguna especie tiene el derecho de determinar si otra merece existir, y que la verdadera medida del avance no es la destreza tecnológica, sino la capacidad de compasión, cooperación y respeto por los derechos de los demás. Declaramos además que la práctica de la gestión de especies, genocidio con otro nombre, es fundamentalmente incompatible con la existencia civilizada y no será tolerada. Aquellos que persistan en tales prácticas descubrirán que la paciencia de la humanidad tiene un límite y que nuestra memoria es larga. A las especies en desarrollo de toda la galaxia no están solas y no deben temer. Su derecho a determinar su propio destino es inviolable y será defendido. A aquellos que quieran seguir los pasos de la hegemonía, estamos observando, estamos esperando y hemos preparado contingencias que ni siquiera pueden imaginar. Esta es la promesa de la humanidad a la galaxia.
no fallaremos en su cumplimiento. El mensaje fue transmitido en todos los idiomas y formatos de comunicación conocidos, llegando a cada rincón del espacio cartografiado y más allá. Fue firmado simplemente: Humanidad, Departamento de Prevención de Extinciones. Y así, la galaxia entró en una nueva era. Una era donde el genocidio ya no era una solución aceptable a los inconvenientes políticos. Una era donde las especies en desarrollo eran protegidas en lugar de eliminadas. Una era donde la diferencia era celebrada, no exterminada. Los humanos lo llamaron progreso. La antigua hegemonía lo llamó humillante. Todos los demás lo llamaron una mejora significativa. Un año galáctico estándar después de lo que se conoció como el período de educación remedial. El antiguo territorio de la hegemonía había pasado por lo que los humanos, con su característico entusiasmo, llamaban unos pequeños ajustes administrativos. El resto de la galaxia lo llamaba la reestructuración gubernamental más completa de la historia registrada. Los humanos, fieles a su palabra, habían reconfigurado por completo la civilización galáctica. Lo llamaron Operación Nuevo Comienzo, aunque algunos historiadores humanos insistían en referirse a ello como Democracia Espacial 2.0, esta vez con menos genocidio. El nuevo cuartel general del Consejo Administrativo Galáctico, ubicado en lo que solía ser la capital de la hegemonía, tenía una placa con un mensaje simple: Bienvenidos al futuro. Traten de no arruinarlo esta vez. Debajo, en letras más pequeñas: En serio, los estamos observando. Los antiguos funcionarios de la hegemonía, tras completar su formación obligatoria en sensibilidad y resolución de conflictos, fueron asignados a lo que los humanos llamaban posiciones administrativas supervisadas. Esto significaba que todavía podían gobernar, pero cada decisión debía ser aprobada por una IA que había sido programada con lo que los humanos llamaban protocolos de decencia básica. Las IA se tomaban su trabajo muy en serio. Una, particularmente dedicada, desarrolló una obsesión por escribir informes de retroalimentación con el tono de un padre decepcionado. Apreciamos su iniciativa en el desarrollo planetario, pero quizás podríamos enfocarnos en construir escuelas en lugar de rayos de la muerte. Solo una sugerencia. Los cambios implementados por los humanos fueron exhaustivos, y para la angustia continua de la antigua hegemonía, completamente inevitables. Cada intento de volver a las antiguas costumbres fue respondido con lo que los humanos llamaban medidas correctivas progresivas, que principalmente consistían en formas cada vez más creativas de hacer que la burocracia fuera aún más burocrática. El nuevo Código Legal Galáctico, anteriormente titulado Reglas Básicas para no ser horrible, incluía conceptos revolucionarios como no cometas genocidio. Quizás pregúntale a una especie en desarrollo si quiere unirse a la sociedad galáctica en lugar de asumir que necesita ser eliminada. Cada ley venía acompañada de notas explicativas, muchas de las cuales contenían referencias a eventos históricos humanos con enlaces a documentación detallada sobre por qué estas leyes eran necesarias. La documentación incluía imágenes, algunas eran bastante explícitas. Los humanos también establecieron la iniciativa de preservación de especies galácticas. Su función principal era proteger civilizaciones en desarrollo de lo que los humanos diplomáticamente llamaron malentendidos, desafortunados sobre la naturaleza de la superioridad tecnológica. La sede de la iniciativa contaba con una enorme pantalla mostrando en tiempo real el progreso de recuperación de especies que la hegemonía había intentado eliminar. Alguien añadió una tabla de récords con puntuaciones máximas. Pero quizás el cambio más significativo fue la implementación del programa de intercambio cultural galáctico.
Este programa obligatorio requería que los antiguos mundos de la hegemonía alojaran representantes de especies en desarrollo que antes habían sido consideradas no aptas para la civilización. Estos intercambios eran supervisados por diplomáticos humanos, quienes, al parecer, habían esperado toda su carrera para facilitar conversaciones extremadamente incómodas sobre intentos pasados de extinción. Los humanos también establecieron un nuevo sistema educativo en todo el antiguo espacio de la hegemonía. El plan de estudios incluía cursos como Xenología avanzada. ¿Por qué diferente no significa inferior? Historia galáctica. Aprendiendo de errores pasados, principalmente suyos. Los cursos de historia se volvieron particularmente populares entre las especies no pertenecientes a la hegemonía, quienes encontraron que la perspectiva humana sobre los eventos galácticos era refrescantemente directa. Las especies de la antigua hegemonía los disfrutaron menos, especialmente las secciones tituladas "Así que creías que eras la especie superior", una retrospectiva. Sin embargo, la verdadera obra maestra de la reorganización humana fue su enfoque para prevenir futuros intentos de extinción de especies. Lo llamaron la política de 3 advertencias y realmente no te va a gustar lo que pasa después. Nadie sabía exactamente qué pasaba después de la tercera advertencia, porque los humanos habían clasificado esa información bajo cosas que esperamos nunca tener que mostrarte. La clasificación incluía un emoji de guiño. De alguna manera, eso lo hacía aún más aterrador. En toda la galaxia, especies que antes vivían con miedo a la gestión de la hegemonía, ahora prosperaban bajo la protección de lo que los humanos llamaban cumplimiento básico de la decencia. El intercambio cultural estaba en auge. La cooperación científica estaba generando avances extraordinarios y por primera vez en la historia registrada, las especies en desarrollo eran bienvenidas en la sociedad galáctica en lugar de ser evaluadas para su eliminación. Y a lo largo de todo el proceso, la humanidad mantuvo su peculiar combinación de competencia implacable y entusiasmo inquietante. Continuaron presentando papeleo perfecto para cada acción, manteniendo registros meticulosos de cada cambio y respondiendo a cada queja con sugerencias útiles para un diálogo constructivo. Finalmente, una placa instalada en lo que solía ser la Oficina de Autorización de Extinciones de la Hegemonía resumía perfectamente la nueva filosofía galáctica. Civilización. Si tienes que matar gente para demostrar que eres civilizado, lo estás haciendo mal. Debajo, en letras más pequeñas, este ha sido un mensaje del Departamento de Cosas Obvias que no deberían necesitar ser dichas, pero aparentemente sí.